¿Nunca se preguntaron por qué los economistas y los meteorólogos siempre se equivocan en sus predicciones? O al menos casi siempre. ¿Es que los chicos del tiempo son personas perversas, que les gusta vernos mojados? ¿O los economistas crean crisis financieras a propósito? Hubo un economista llamado Prakash Loungani que se hizo la misma pregunta. En el año 2008 realizó una investigación sobre las predicciones de diferentes tipos de instituciones públicas y privadas. Estudió las predicciones de gobiernos, ministerios, universidades, periodistas, y su conclusión fue tajante. Se dio cuenta que el 90% de estas predicciones eran erróneas. Dicho de otra forma, que si los médicos se equivocaran tanto como los economistas, estaríamos todos muertos. Pero si podemos predecir con una precisión de segundos, ¿cuándo será el próximo eclipse? ¿Por qué no podemos saber cuál va a ser el precio de la zanahoria en un mes? La respuesta es por la teoría del caos, también conocida como teoría de los sistemas dinámicos complejos. Pero creo que vende más hablar de caos, ¿verdad? Edward Lorenz fue uno de los pioneros en este campo de la ciencia y él sostenía que el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil podía provocar un tornado en Texas. Esto es lo que se conoce como el efecto mariposa. Él era meteorólogo y en la década de los 60 estaba intentando predecir el clima. Con la ayuda de las computadoras de aquella época, realizó diferentes experimentos. Uno de ellos, para que el poder de procesamiento de las computadoras sea más rápido, decidió empezarlo por la mitad y redondeando únicamente a 3 decimales. Al cabo de un tiempo, volvió a chequear los resultados y se dio cuenta que estos no tenían nada que ver con los que había realizado en su primera predicción. Y no solo eso, sino que conforme más se alejaban del tiempo, más distintos eran aún. Se dio cuenta que no podía predecir los comportamientos de sistemas que están compuestos por una enorme cantidad de elementos, que estos elementos al mismo tiempo se interrelacionan entre sí, y como si fuera poco, puede ser que más de un sistema se superponga al mismo tiempo. Por ejemplo, el clima depende desde la presión atmosférica, la temperatura, las corrientes marinas, las montañas, hasta de la posición de la Tierra respecto al Sol. Y para que les quede un poco más claro, les voy a contar una historia. Viví un año en India y mi pasatiempo favorito era observar el tránsito. Vivía en un 10º piso y pasaba horas mirando hacia la esquina de mi casa, donde confluían 2 calles con un tránsito constante, pero fluido. Y cuando hablamos de tránsito en India, se podrá imaginar, hablamos de cientos de motitos, rickshaws, tuk-tuks, peatones, autos, conduciendo a mano y contramano por igual. Y como si eso fuera poco, también participaban ellas, las reinas de la calle, las vacas sagradas. Bueno, y al cabo de un tiempo yo decidí comprar una motito y participar en ese caos. Y allí me di cuenta cómo funcionaba. Primero, vamos todos a una velocidad razonable, ¿sí? Y vamos tomando decisiones constantemente en relación a las decisiones que toman las demás personas. Por ejemplo, si una vaca se cruza por acá, quien va delante mío va a decir doblar para la derecha, yo voy a doblar para la izquierda, y estas decisiones que estamos tomando van a afectar a todas las decisiones que van a tomar quienes vienen detrás nuestro. De esta forma va fluyendo un orden espontáneo que resulta ser mucho más fluido que el tránsito de muchas de las grandes ciudades llenos de señales, oficiales de tránsito o semáforos. Y lo que más me fascinaba de todo esto era cómo funcionaba sin que nadie lo dirija de arriba hacia abajo, sino que funcionaba, se iba organizando de abajo hacia arriba. Y a esta altura se estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la economía? Y para eso vamos a intentar llevar todo este conocimiento al campo de esta ciencia. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es una de las principales preocupaciones de los argentinos? ¿Cuál es el precio del dólar? Exacto. Pasamos horas discutiendo de que si está muy alto, que si está muy bajo, que si debería valer 5 pesos más, que 5 pesos menos, que cuánto. Y la verdad es que no hay forma científica de determinar el precio de ningún bien en la sociedad, porque el mercado, adivinaron, es otro sistema caótico. Y este sistema está compuesto por las decisiones que millones de nosotros tomamos desde el momento en que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Tendemos a antropomorfizar al mercado, es decir, a darle cualidades de ser humano de carne y hueso.
Entonces decimos que el mercado piensa, el mercado ofrece, el mercado demanda, castiga, pero la verdad es que el mercado no puede realizar ninguna de esas acciones, ya que no tiene existencia real más allá de los individuos que la componen. Quienes sí podemos pensar, demandar, ofrecer o castigar somos nosotros, las personas. Entonces, ¿qué es el mercado? Bueno, el mercado es un proceso de descubrimiento constante, donde cada uno de nosotros va tomando decisiones sobre cuáles son los fines que queremos alcanzar y cuáles son los medios más idóneos que creemos que vamos a lograr aquellos fines. Y este proceso se da gracias a la comunicación y cooperación entre cientos de extraños todos los días, cada uno de ellos impredecible en sí mismo. Pero no es solo en Argentina que no podemos predecir el futuro en economía, no somos tan especiales. El uso de modelos matemáticos para predecir el futuro en economía está tan naturalizado que pareciera que es la única forma correcta de abordar esta ciencia. Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal, que sería como el Banco Central de los Estados Unidos, no podía comprender cómo sus modelos matemáticos, siendo los más caros y complejos del mundo, no pudieron predecir la crisis financiera del 2008. La falla de estos modelos se da justamente por la teoría del caos. Y encima tiene un agravante, que tiene que ver con las características de la información necesarias para que esas predicciones sean correctas. Esa información está dispersa en la cabecita de cada uno de nosotros y la vamos creando a medida que vamos actuando. Y como si eso fuera poco, para complejizar aún más las cosas, esa es una información tácita, es una información subjetiva. Es decir, que la formamos desde nuestro estrecho punto de vista. Dicho de otra forma, no podemos de ninguna manera volcar todo este volumen de información hacia una computadora y mucho menos que esa computadora realice predicciones certeras sobre cuáles van a ser nuestros gustos, preferencias o decisiones que vamos a tomar en el futuro. No hay ninguna persona en el mundo entero que tenga todo el conocimiento necesario para fabricar este aparentemente simple lápiz de madera. Para fabricar este lápiz se necesita madera. La madera proviene de un árbol que alguien en algún momento plantó una semilla, lo regó, lo fertilizó. Llegado el momento, cortaron ese árbol. Para cortar el árbol se necesitaron, ahí dibujaron un hacha, probablemente haya sido con una sierra. Para fabricar las sierras se necesitaron metales, así como el metal de este casquillo o el grafito que usamos para escribir, que proviene de alguna mina. Luego, todas estas materias primas fueron transportadas. Para ello se necesitaron barcos, camiones, trenes. Para que funcionen estos medios de transporte se necesita petróleo, se necesita combustible. Y si tuviéramos que hablar sobre todo el proceso de extracción y refinación del petróleo, necesitaríamos una charla TED entera únicamente para eso. Esta goma probablemente venga de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es nativo, fue llevado ahí por unos comerciantes que descubrieron que crecía muy bien en el sudeste asiático. La pintura y el pegamento que mantiene las dos partes del lápiz juntas, no tengo ni la menor idea de dónde vienen. Y fíjense qué detalle más interesante, la cantidad de personitas que cooperaron, cada una aportando su pequeño granito de arena, cada una aportando su pequeña porción del conocimiento, para que nosotros podamos disfrutar de este, insisto, aparentemente simple lápiz de madera. Y así como el tránsito en India, todo este proceso productivo, todo este orden espontáneo del mercado, no hubo nadie que lo dirigiera de arriba hacia abajo, sino que se iba dirigiendo de abajo hacia arriba de forma espontánea y evolutiva. Resumiendo, son todas estas las características las que hacen imposible determinar cuál es el precio de un kilo de morrón, una acción, una tasa de interés o la cotización del dólar. Desconfíen de cualquier persona que les diga el precio de tal bien debería ser este. Desconfíen, porque esa persona, sin importar cuán buena, sabia o bien intencionada esté, terminará cayendo en el peor de los pecados intelectuales del ser humano, el pecado de la fatal arrogancia. Me gustaría cerrar con una frase
del economista y jurista austríaco, Premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek, que sostiene que la curiosa tarea de la ciencia económica es demostrar al hombre lo poco que saben sobre aquello que creen que pueden diseñar. Muchas gracias.